Imagina por un momento que decides comprar un coche de Fórmula 1 para ir a comprar el pan y llevar a los niños al colegio en una ciudad con tráfico denso y límites de velocidad estrictos, pues esa es la analogía más precisa y a la vez más aterradora para describir lo que significa meter a un pastor belga malinois en la vida de una familia promedio que busca una mascota. Y es que estamos ante un fenómeno cultural impulsado por el cine y las redes sociales que ha distorsionado por completo la realidad de una de las razas más complejas, eficientes y peligrosas, si no se manejan con la precisión de un cirujano. Cuando ves a esos perros en la pantalla grande, saltando muros de 3 metros o neutralizando a villanos con una coreografía perfecta al lado de estrellas de acción como Keanu Reeves, lo que estás viendo no es un perro, es el resultado de miles de horas de adiestramiento profesional y una selección genética despiadada diseñada no para la compañía, sino para el trabajo duro. Y aquí radica el primer gran error conceptual que comete la sociedad moderna: confundir la inteligencia operativa con la facilidad de convivencia. Porque si bien es cierto que el malinois es posiblemente el perro más inteligente del mundo, en términos de resolución de problemas y capacidad de trabajo, esa misma inteligencia es la que se convierte en tu peor pesadilla cuando el animal no tiene una misión que cumplir. Para entender por qué este perro es capaz de atravesar una ventana de cristal para atrapar a un intruso, o por qué puede decidir comerse el parachoques de tu coche si se aburre, debemos viajar atrás en el tiempo y sumergirnos en la historia profunda de su creación. Una historia que no tiene nada que ver con la estética y todo que ver con la funcionalidad extrema. A finales del siglo XIX en Bélgica, la situación de los perros de pastoreo era un caos fascinante, donde no importaba si el perro tenía el pelo largo, corto, duro o de qué color era. Lo único que importaba era si tenía el coraje suficiente para enfrentarse a las amenazas y la resistencia para trabajar jornadas de 12 horas bajo la lluvia. Y fue en 1891 cuando el profesor Adolphe Roll, de la Escuela de Medicina Veterinaria de Kuregem, decidió poner orden en este caos genético reuniendo a más de 100 perros para ver qué tenían en común. Y lo que descubrieron fue que, aunque variaban en apariencia, existía un núcleo duro de temperamento, una chispa de intensidad que los diferenciaba de cualquier otra raza de pastoreo europea, a diferencia del pastor alemán, que se estandarizó buscando un trote que cubriera mucho terreno y una cierta nobleza estética. Los criadores del malinois, especialmente aquellos alrededor de la ciudad de Malinas, se obsesionaron con algo mucho más visceral, que es el impulso de presa y la capacidad de morder, porque muy pronto estos perros dejaron de pastorear ovejas para pastorear humanos y defender propiedades, dando origen a los deportes de ring belga y francés, que son sin duda las pruebas de selección más exigentes del mundo canino. Aquí es donde la genética se vuelve fascinante y peligrosa para el dueño novato, porque durante más de 100 años, estos perros han sido criados seleccionando a los ejemplares que mordían más fuerte, que saltaban más alto y que no mostraban miedo ante los disparos o los bastones, creando literalmente un soldado biológico que vive en un estado de alerta perpetua. Esto nos lleva inevitablemente a analizar el cerebro del malinois moderno, una maravilla de la ingeniería biológica que funciona con una química diferente a la de un Golden Retriever o un Labrador, pues su sistema dopaminérgico, el circuito de recompensa del cerebro, es extremadamente sensible y adictivo, lo que significa que el malinois no trabaja por complacerte a ti como podría hacerlo un perro de compañía. Trabaja porque la acción de perseguir y morder libera una cascada de químicos en su cerebro que le produce un placer inmenso, casi narcótico. Y si tú no le das una salida constructiva a esa necesidad, el perro buscará su propia forma de obtener esa dosis, y te aseguro que sus métodos no te gustarán en absoluto. He visto casos donde un malinois aburrido no simplemente rompe un cojín, sino que desmonta un sofá entero hasta dejar solo el esqueleto de madera, o arranca el marco de una puerta, o hace un agujero en una pared de yeso lo suficientemente grande como para pasar a través de él. Y esto no lo hacen por maldad ni por rencor, lo hacen porque su cerebro les grita que necesitan hacer algo, necesitan resolver un problema, necesitan liberar energía, y la destrucción es la válvula de escape más inmediata. Y aquí entramos en el terreno de la convivencia diaria,
que es donde la realidad golpea con más fuerza a las familias que se dejan llevar por la moda. Porque tener un Malinois es un estilo de vida, no es tener una mascota, es tener un compañero de equipo de alto rendimiento que te exige estar a la altura las 24 horas del día. Desde que es un cachorro, el Malinois muestra lo que llamamos la fase de cocodrilo o tiburón de tierra. Y no me refiero a los mordisquitos tiernos de un cachorro normal que está cambiando los dientes. Me refiero a una búsqueda activa y persistente de clavar los dientes en tus tobillos, en tus manos, en tu ropa, con una intensidad que a menudo asusta a los propietarios primerizos, quienes piensan que su perro es agresivo o dominante, cuando en realidad lo que está haciendo es manifestar ese impulso de presa genéticamente grabado, que le dice que todo lo que se mueve debe ser perseguido y sujetado. La gran mentira que se cuenta es que con mucho ejercicio el perro estará tranquilo, pero sacar a correr a un Malinois 10 kilómetros no lo cansa, solo lo pone en mejor forma física para seguir destruyendo tu casa con más eficiencia, porque lo que cansa a estos perros no es el movimiento físico, sino el desafío mental, la necesidad de usar su nariz, su cerebro y su boca de manera coordinada para cumplir una tarea compleja. Si tú eres una persona que llega cansada del trabajo y lo único que quiere es sentarse a ver una serie con el perro a los pies, el Malinois no es para ti, y si lo intentas, crearás un animal neurótico que empezará a desarrollar comportamientos obsesivos compulsivos, como perseguirse la cola hasta mutilarse, cazar sombras o moscas imaginarias durante horas, o ladrar incesantemente ante cualquier estímulo visual o auditivo, convirtiendo tu hogar en una prisión de estrés tanto para el perro como para ti. Hablemos ahora de la protección, ese instinto que tanta gente busca creyendo que el Malinois cuidará de la familia de forma natural. Y aunque es cierto que tienen un instinto de guarda muy agudo, este suele ser un arma de doble filo porque el Malinois no distingue moralmente entre un ladrón y tu sobrino, que entra corriendo a casa para darte un abrazo sorpresa, o el repartidor de pizza que se acerca demasiado rápido a la puerta. Su tiempo de reacción es tan rápido, medido en milisegundos, que para cuando tu cerebro humano ha procesado que no hay peligro, el perro ya ha actuado, y un mordisco de un Malinois no es un aviso, es una sentencia, pues suelen morder a boca llena, buscando hacer el mayor daño posible para neutralizar la amenaza, porque así es como se les ha diseñado genéticamente. Este rasgo de reactividad extrema hace que la socialización del Malinois sea un trabajo de tiempo completo y de alto riesgo, porque no puedes simplemente llevarlo al parque de perros y soltarlo para que juegue con otros, ya que su forma de juego es ruda, física y dominante, y lo que para él es un juego de persecución divertido, para un caniche o un bulldog puede ser una experiencia traumática que termine en una pelea grave, pues el Malinois no suele tolerar la falta de respeto ni la debilidad en otros perros, y si se enciende la mecha de la agresión, es muy difícil apagarla sin un control absoluto sobre el animal. Además, debemos tocar un tema del que se habla poco, y es la sensibilidad del Malinois, porque a pesar de ser duros como el acero en el trabajo, son emocionalmente esponjas que absorben el estado de ánimo de su guía. Y si tú eres una persona nerviosa, insegura o inestable, el perro se volverá un reflejo amplificado de tus propias neurosis, volviéndose impredecible y peligroso. A diferencia de otras razas de guardia como el Rottweiler, que puede tener un temperamento más flemático y pausado, el Malinois vive en el filo de la navaja, siempre listo para dispararse, lo que requiere un dueño que sea un líder calmado, asertivo y justo, alguien que entienda que el castigo físico injustificado solo servirá para romper la confianza o, peor aún, para provocar una respuesta defensiva en un perro que es más rápido y fuerte que tú. La relación con un Malinois se basa en el respeto mutuo y en el trabajo, y si no le das trabajo, él se inventará uno, y su invento podría ser pastorear a los niños de la casa mordiéndoles los talones para que no se dispersen, o rediseñar el jardín arrancando todos los arbustos de raíz, o desarmar el sistema de riego automático pieza por pieza. Es crucial entender también cómo la cría masiva e irresponsable ha afectado a la raza en los últimos años, pues debido a la demanda disparada por las películas y la estética militar, han aparecido criadores de patio que cruzan perros sin tener en cuenta el temperamento.
mezclando líneas de sangre inestables que dan como resultado perros con la potencia física de un Ferrari pero con los frenos rotos y el volante bloqueado. Estos perros mal criados pueden presentar agresividad por miedo, que es la forma más peligrosa de agresión, ya que el perro ataca no porque quiera dominar, sino porque está aterrorizado y siente que su vida depende de ello. Y combinar ese miedo con la mandíbula y la velocidad de un Malinois es una receta para el desastre. He visto familias destrozadas emocional y económicamente por intentar salvar a un perro que genéticamente estaba roto, invirtiendo miles de dólares en adiestradores y conductistas solo para darse cuenta de que no pueden vivir con una pistola cargada y sin seguro en su salón. Pero volviendo al comportamiento diario, hay un aspecto fascinante y agotador que es la incapacidad del Malinois para desconectar, el famoso botón de apagado que parece no venir incluido de fábrica. Y es que mientras tú estás relajado, el perro te observa, te escanea, espera una microseñal, un movimiento de tu mano, un cambio en tu respiración que le indique que la acción va a comenzar. Y esa mirada fija, esos ojos oscuros e intensos que te taladran el alma, pueden llegar a ser agobiantes para una persona que solo quiere privacidad y espacio. El concepto de espacio personal no existe para esta raza. Ellos quieren estar contigo, sobre ti, o entre tus piernas en todo momento, no por una dependencia emocional tipo ansiedad por separación clásica, sino por una necesidad operativa de estar cerca del centro de mando para no perderse la orden de ataque o de juego. Si analizamos la estructura de su día ideal, este debería consistir en entrenamiento de obediencia por la mañana, trabajo de olfato o rastro al mediodía y ejercicios de mordida o juego intenso por la tarde, sumando horas de actividad dirigida, lo cual es incompatible con la vida laboral de 8 horas de la mayoría de los mortales, y es aquí donde surgen los problemas de comportamiento que llenan los refugios y perreras. Los refugios están, lamentablemente, saturados de Malinois jóvenes, de entre 8 meses y 2 años, que es la edad de la adolescencia canina, el momento en que las hormonas entran en juego y el perro empieza a probar sus límites y su fuerza. Y si no ha habido una base sólida de disciplina y estructura desde el día 1, ese adorable cachorro de orejas grandes se convierte en un tirano incontrolable que gruñe cuando lo intentas bajar del sofá o que se lanza contra otros perros en la calle, arrastrándote por el asfalto. La gente abandona a estos perros no porque sean malos, sino porque son demasiado perro para la vida moderna urbana. Son un anacronismo viviente, una herramienta de trabajo rústica y potente forzada a vivir en un apartamento de 60 metros cuadrados con suelos de parqué resbaladizo y vecinos que se quejan si el perro ladra. Y hablando de ladridos, el registro vocal del Malinois es otro tema digno de análisis, pues no solo ladran para alertar, sino que utilizan una gama de sonidos, gemidos, aullidos y chirridos agudos para comunicar su frustración y su excitación, sonidos que pueden penetrar las paredes y la paciencia de cualquiera. Imagina esa vocalización constante cada vez que suena el timbre, cada vez que pasa un camión, o simplemente porque has tardado 10 segundos más de lo habitual en preparar su comida, porque la paciencia no es una virtud que venga en el paquete genético de esta raza. Ellos lo quieren todo y lo quieren ya, porque en su historia evolutiva, la vacilación significaba perder a la presa o fallar en la defensa. Así que la inmediatez es su norma de vida. Esta impulsividad es lo que los hace tan brillantes en deportes como el IGP o el Mondioring, donde se premia la velocidad y la contundencia. Pero en la vida doméstica se traduce en un perro que puede robar la comida de la encimera en un parpadeo o salir disparado por la puerta abierta antes de que puedas decir su nombre. Otro aspecto crítico es su relación con los niños, y aunque hay muchos malinoíes que conviven pacíficamente con familias, el riesgo siempre está latente debido a la naturaleza predatoria de sus juegos, pues un niño corriendo y gritando imita perfectamente a una presa herida o en fuga, y esto puede disparar el instinto de persecución del perro, y aunque su intención no sea matar, un mordisco de agarre en una pierna o un brazo de un niño es una lesión grave que requiere hospitalización y cirugía plástica, además del trauma psicológico y las consecuencias legales que conllevan el sacrificio del animal. Por eso, siempre digo que el Malinois no es un perro para niños, es un perro que puede tolerar a los niños si se le educa y supervisa milimétricamente.
pero nunca debe ser la niñera ni el compañero de juego sin supervisión de un adulto competente que sepa leer el lenguaje corporal del perro antes de que ocurra la tragedia. También debemos considerar la inteligencia manipuladora de la raza, ya que aprenden tan rápido que también aprenden a manipular a sus dueños, encontrando las grietas en tu liderazgo, sabiendo exactamente qué hacer para conseguir lo que quieren, ya sea abrir puertas, escapar de jaulas que parecían seguras, o robar objetos para iniciar un juego de persecución, porque para ellos, que tú los persigas para recuperar el mando de la televisión es el mejor juego del mundo, y así refuerzas sin querer comportamientos indeseados. La capacidad de resolución de problemas del Malinois es tal que he visto perros aprender a abrir ventanas correderas, escalar vallas de malla ciclónica de más de 2 metros como si fueran gatos, o cavar por debajo de cimientos de hormigón si la motivación es suficiente, lo que convierte la contención física del animal en un desafío de ingeniería para el propietario. No basta con tener un jardín, necesitas un jardín fortificado, una especie de alcatraz canino, porque si hay una forma de salir, el Malinois la encontrará, no para escapar de ti, sino para ir a buscar la aventura que no encuentra dentro de los límites de tu propiedad. Y no olvidemos el instinto de pastoreo mal redirigido, que a menudo se manifiesta en una obsesión por los objetos en movimiento como bicicletas, monopatines o corredores, convirtiendo cada paseo en una batalla de fuerza y voluntad para evitar que el perro se lance a detener el objeto en movimiento. Y esto no se cura con galletas y caricias, se corrige con adiestramiento firme y constante que redirija ese impulso hacia algo permitido. Es un ciclo constante de gestión, prevención y corrección que agota mentalmente al dueño promedio. La gente ve los videos virales de Malinois caminando pegados a la pierna de su guía, mirando hacia arriba con devoción absoluta, y piensan, yo quiero eso, pero no ven las miles de repeticiones, las correcciones, la frustración, el sudor y la dedicación casi religiosa que hay detrás de esos 30 segundos de video. No ven que ese perro vive para trabajar y que su amor es en realidad una dependencia operativa hacia quien le provee la acción. El vínculo con un Malinois es profundo, sí, pero es un vínculo forjado en el fuego de la actividad compartida, no en los mimos del sofá. Y si no estás dispuesto a ser el compañero de armas de tu perro, él no te verá como su guía, sino como un obstáculo, o en el mejor de los casos, como un dispensador de comida aburrido, al que puede ignorar cuando algo más interesante aparezca en el horizonte. Si creías que el desgaste mental y la gestión del comportamiento eran el único precio a pagar por tener un Fórmula 1 en el garaje, prepárate porque ahora entraremos en el terreno físico y económico, donde la realidad suele golpear la cuenta bancaria con la misma violencia con la que un Malinois golpea la manga de protección. Y es que existe un mito peligroso de que estos perros son de acero inoxidable y nunca se enferman, pero la verdad es que su propia intensidad es su peor enemiga en términos de salud veterinaria. Empecemos por la estructura ósea y articular, porque aunque el Malinois es más ligero y atlético que su primo, el pastor alemán, no está exento de sufrir displasia de cadera y de codo, una condición genética dolorosa y degenerativa que puede convertir a un atleta de élite en un animal inválido antes de llegar a la vejez. Y lo trágico aquí es que debido a su altísimo umbral de dolor, el Malinois no te dirá que le duele hasta que el daño sea casi irreparable, pues seguirá corriendo y saltando sobre articulaciones destrozadas, porque su impulso de presa anula la señal de dolor en su cerebro. Esto nos lleva a las lesiones deportivas, que son el pan de cada día en las clínicas veterinarias especializadas, donde vemos roturas de ligamento cruzado anterior, desgarros musculares y fracturas por estrés causadas no por una debilidad del perro, sino porque el animal no tiene un botón de parada y es capaz de lanzarse desde alturas suicidas o girar en el aire a velocidades imposibles para atrapar un frisbee, aterrizando mal y destrozándose la rodilla, sin emitir ni un solo chillido, lo que obliga al propietario a gastar miles de euros en cirugías ortopédicas complejas y meses de rehabilitación que son una pesadilla logística porque, ¿cómo le explicas a un Malinois que debe estar en reposo absoluto durante 6 semanas? Otro asesino silencioso y fulminante es la torsión gástrica,
Una emergencia médica donde el estómago se gira sobre su propio eje atrapando gases y cortando el flujo sanguíneo, matando al perro en cuestión de horas si no se opera de inmediato. Y esto ocurre frecuentemente en perros de pecho profundo que comen rápido y hacen ejercicio intenso justo después, dos cosas que definen el estilo de vida de casi cualquier malinois mal gestionado. Además, hay un fantasma genético que recorre muchas líneas de sangre y del que los criadores poco éticos no hablan, que es la epilepsia idiopática, ataques convulsivos que pueden aparecer de la nada en un perro joven y sano, obligándolo a vivir medicado de por vida con fármacos que pueden afectar su hígado y cambiar su comportamiento, convirtiendo el sueño de tener un perro de trabajo en una carga médica crónica y desgarradora. Y no podemos ignorar las alergias cutáneas y los problemas digestivos, ya que muchos de estos perros tienen estómagos sensibles que no toleran cualquier pienso de supermercado, exigiendo dietas premium o alimentación natural tipo BARF, que disparan el presupuesto mensual. Esto nos da pie para hablar de la cruda realidad financiera, porque comprar el cachorro es la parte más barata de la ecuación. Es apenas la entrada al parque de atracciones de los gastos infinitos. Para mantener a un malinois en condiciones óptimas, no solo necesitas comida de alta gama para sostener su metabolismo acelerado, sino que necesitas invertir en equipo de calidad industrial, porque te aseguro que los juguetes que compras en la tienda de mascotas de la esquina le durarán exactamente 5 minutos antes de ser reducidos a confeti de plástico que, si se traga, resultará en otra cirugía de obstrucción intestinal. Necesitas correas de biotane, collares tácticos, arneses de tiro, mordedores de yute o tela francesa, y transportines a prueba de fugas tipo Alcatraz que cuestan 3 o 4 veces más que una jaula normal. Pero el gasto más significativo, y el que la mayoría de la gente ignora fatalmente, es la formación profesional, porque a menos que seas un adiestrador experto, no podrás educar a este perro viendo tutoriales de YouTube. Necesitarás un club de trabajo, un adiestrador particular o seminarios especializados. Y estamos hablando de una inversión de cientos o miles de euros al año durante toda la vida del perro, porque el entrenamiento del malinois nunca termina. Es un proceso continuo de mantenimiento y perfeccionamiento. Si no inviertes en educación, terminarás invirtiendo en abogados y demandas civiles cuando tu perro muerda a alguien o cause un accidente. Y aquí es donde entra el tema de los seguros, pues muchas compañías aseguradoras clasifican al malinois como una raza de riesgo potencial o directamente se niegan a cubrirlos en las pólizas de responsabilidad civil del hogar o te cobran primas exorbitantes, lo cual es un gasto fijo que debes considerar antes de firmar los papeles de adopción. También debes sumar los impuestos de destrucción que mencioné antes, es decir, el presupuesto para reparar el sofá, las puertas, el interior del coche o el jardín que tu perro decidirá remodelar en un momento de frustración o aburrimiento. Y no olvidemos el coste en tiempo, que es el recurso más valioso, porque tener un malinois te roba la libertad de ser espontáneo. Ya no puedes simplemente irte un fin de semana y dejarle el perro al vecino o a tu madre, porque tu perro es demasiado intenso, fuerte o complicado para que lo maneje alguien sin experiencia, lo que te obliga a pagar residencias caninas especializadas que sepan manejar perros de trabajo, y esas no son baratas ni abundantes. Analizando todo este panorama, llegamos al veredicto final, a la conclusión honesta y brutal sobre quién debería y quién no debería tener un pastor belga malinois. Esta raza no es para ti si buscas una mascota, si trabajas 8 horas fuera de casa y quieres descansar al llegar, si tienes niños pequeños y una vida caótica, si nunca has tenido perros o si tu experiencia se limita a razas de compañía, si vives en un apartamento pequeño sin acceso inmediato a zonas de trabajo, o si te preocupa la estética de tu hogar y la integridad de tus muebles. Tampoco es para ti si buscas un perro guardián solo para dejarlo en el jardín y olvidarte de él, porque el malinois necesita el contacto con su manada humana y se volverá psicótico si se le aísla. Pero, y aquí está la belleza de la paradoja, si eres una persona activa, deportista, dispuesta a aprender sobre etología y adiestramiento, si buscas un compañero para correr ultramaratones, para practicar IGP, Mondioring, Agility o detección deportiva, si estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida para adaptarlo a las necesidades del perro y no al revés,
entonces el Malinois puede ser la mejor decisión de tu vida. En las manos adecuadas, es la máxima expresión de la conexión entre humano y cánido. Un ser que leerá tus pensamientos antes de que los formules, que te defenderá con una lealtad absoluta y que trabajará hasta el último aliento solo para ver una sonrisa en tu rostro o recibir una caricia. Es un perro que no miente, que te devuelve exactamente lo que le das multiplicado por 10, tanto lo bueno como lo malo. El problema no es la raza, el problema es la expectativa humana y la irresponsabilidad de creer que podemos someter la genética a nuestros caprichos estéticos. El Malinois es una obra maestra de la selección funcional, un Ferrari biológico que requiere un piloto experto, y si le das el volante a un conductor novato en una carretera llena de curvas, el accidente es inevitable. Por eso, si estás pensando en adquirir uno, mírate al espejo y pregúntate con total honestidad si estás a la altura del desafío, porque este perro te pondrá a prueba cada día de su vida. Te llevará al límite de tu paciencia y te exigirá una versión mejorada de ti mismo, más disciplinada, más calmada y más firme. Si la respuesta es no, hazte un favor y hazle un favor al perro. Compra un peluche o adopta una raza más tranquila que se adapte a tu realidad, pero no condenes a un animal magnífico a una vida de frustración, encierro y abandono, solo porque te gustó cómo se veía en una película. La verdad de la que nadie habla es que el Malinois es maravilloso precisamente porque es difícil, y esa dificultad es un filtro que la naturaleza y los criadores han puesto para asegurar que solo aquellos verdaderamente comprometidos tengan el privilegio de caminar al lado de la élite canina. Así que respeta la raza, respeta su historia y, sobre todo, respeta la enorme responsabilidad que implica tener el poder de un tornado atado al otro extremo de la correa.